Bien, entonces por último nos quedaba esto último que sería de la pielonefritis aguda, nos quedaba la morfología y las complicaciones. Cuando hablamos de morfología, como hoy habíamos mencionado, la pielonefritis es una infección de tipo aguda, lo que vamos a tener principalmente son neutrófilos, ¿bien? Vamos a tener edema, lógicamente, aumento de la permeabilidad capilar, vamos a tener neutrófilos, algunos linfocitos también podemos encontrar, células necróticas, ¿bien? Microorganismos necróticos, microorganismos muertos. También podemos encontrar células necróticas porque cuando veíamos inflamación aguda, una de las cosas que veíamos es que los neutrófilos pueden incluso generar lesión en las células de nuestro propio organismo por la expansión de la inflamación. Y otra cuestión importante dentro de la pielonefritis aguda son la formación de abscesos. Como en todos los tejidos donde hay una infección de tipo aguda y se pueden formar cúmulos de pus, se generan estos abscesos, ¿bien? Que están dentro del parénquima renal y que lógicamente ahí vamos a encontrar de todo tejido muerto, ¿no? Tejido necrótico. Em, y algunas de las cuestiones también cuando a tener en cuenta, también cuando, por ejemplo, evaluamos un paciente que ha tenido pielonefritis aguda en otras instancias, es cómo va a reparar porque por lo general cuando la necrosis es muy grande, se van a generar cicatrices fibrosas, que ahora vamos a ver en la pielonefritis crónica, si no me equivoco, hay una imagen de un riñón eh, con muchas cicatrices, ¿bien? Se van a provocar cicatrices que van a hacer que el riñón se vea lobulado, se vea como con lobulitos, como el riñón, creo, si no me equivoco, el de la oveja, que es lobulado. Lo mismo vamos a ver en el riñón de humano, solo que va a ser que estas cicatrices fibrosas van a estar comprimiendo el tejido en distintos lugares, entonces el remanente de tejido sano se va a ver como lóbulos en el riñón, ¿bien? Como lobulado. No significa que el riñón esté lobulado, sino que es simplemente a partir de esas cicatrices fibrosas. Y tenemos tres complicaciones importantes. Uno es la necrosis papilar. Se da más frecuentemente en los pacientes con diabetes. Lo que vamos a ver es necrosis de las papilas, ¿bien? De la papila renal, acá, acá o acá, que es de tipo coagulativa, ¿bien? Porque lo que va a tener es que va a haber degeneración del tejido, pero primero va a haber, la necrosis va a ser tal que no va a poder degradarse ese tejido en un principio. Después sí se va a ver el tejido más necrótico, similar a un absceso. Y que puede ser o multifocal o puede ser multifocal, digo, en varios sitios en el riñón, o puede ser bilateral cuando la pielonefritis compromete a ambos riñones. Bien. Después tenemos la pionefrosis, que es la imagen que tenemos acá. Bien, esto es horrible, o sea, es muy feo. De pionefrosis, lo que sucede es que el riñón entero, bien, se degenera, o sea, hay necrosis de todo el riñón y se va a producir un absceso gigante, bien. El exudado no va a drenar, entonces tanto los cálices como las pelvis se van a llenar de pus. Y va a quedar algo como esto. Esta sería la parte inicial, pero acá sería, digamos, lo que podemos encontrar más cuando hay necrosis de todo el parénquima del riñón. Y por último, el absceso perirrenal. El absceso perirrenal es básicamente que esta infección que está contenida, ¿bien? Traspase la cápsula y provoca un absceso entre la cápsula renal y el riñón. Y a veces, en algunos casos, esto también puede pasar la cápsula renal y producir abscesos intramusculares, digamos, después del riñón. O sea, entre la cápsula renal y la pared del peritoneo. Bien, podemos encontrar absceso. Es básicamente eso, el absceso perirenal es esta infección que se va a extender a través de la cápsula renal. Y luego pasamos a la pielonefritis crónica.
La pielonefritis crónica, la diferencia con la aguda es que por un lado el infiltrado es más mononuclear, no es polimorfonuclear como pasaba en el anterior, que eran principalmente neutrófilos. En este caso sí lo que vamos a encontrar es un riñón lobulado con varias cicatrices que por ejemplo se podrían ver ahí, estas blanquecinas. Quisiera encontrar una imagen macro, pero cuando buscas te aparece un riñón de oveja. Em, entonces se van a producir estas cicatrices fibrosas por la superposición de varias pielonefritis agudas, se van a generar cicatrices en busca de la reparación, ¿no? Lógicamente, el riñón va a buscar repararse, pero lo va a hacer de fibrosándose, no generando más túbulos. Entonces, un infiltrado de tipo mononuclear. Y dentro de la pielonefritis crónica, tenemos que saber que hay dos entidades patogénicas, ¿bien? O sea, se puede generar por dos patogenias diferentes. Una es la nefropatía por reflujo. Se da más frecuentemente en niños o en pacientes que ya tienen esta anomalía congénita que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan cuando veíamos hace un ratito que el uréter tiene que estar dentro, tiene que haber una porción intravesical? Porque si no hay una porción intravesical, eso promueve el reflujo. Entonces se va a generar reflujo de manera crónica. El paciente va a tener una pielonefritis aguda, se va a curar parcialmente, va a volver a tener otra pielonefritis y así sucesivamente. Eso es la nefropatía por reflujo. Bien. Y va a constituir una pielonefritis crónica. Por otro lado, tenemos la pielonefritis de tipo obstructiva, ¿bien? Crónica obstructiva. Acá la diferencia que tiene, que si bien al igual que la nefropatía por reflujo, es la superposición de varias pielonefritis de tipo crónica, lo que va a suceder acá es que va a haber litiasis o, por ejemplo, cuando hablábamos hoy de estenosis del uréter, puede haber o litiasis o estenosis del uréter, como son cuando hablamos de anomalías obstructivas. O sea, lo mismo que decir anomalías obstructivas. Es un ejemplo. La litiasis puede ser del uréter y lo que va a suceder es que si nosotros tenemos una litiasis a nivel del uréter, a este nivel, la orina que quiere descender no lo va a lograr, ¿no? No va a llegar a la vejiga. Entonces, se va a producir estasis de la orina a este nivel. Esto también, para que sepan, puede producir insuficiencia renal. De hecho, la pielonefritis crónica puede causar, a la larga, puede ser una causa de insuficiencia renal crónica. Entonces, lo que va a provocarse es cuando hay una obstrucción, es la estasis renal, la estasis de orina a nivel retrógrado. Esta estasis de la orina lo que va a predisponer es a la infección de esa orina, porque los microorganismos que pueden ascender por la vejiga pueden también colonizar el uréter hasta llegar a la orina y provocar estasis y provocar una infección. La colonización, la reproducción de esos microorganismos e infección. También pasa lo mismo cuando hay un uréter atrésico, ¿bien? Una obstrucción del uréter. Y por lo general suele ser unilateral, ¿bien? O sea, suele ser del lado donde está la litiasis o del lado donde está la obstrucción. Como ambos son distintas patogenias, también nos van a dar distinta clínica. En el caso de las que son la nefropatía por reflujo, por lo general va a ser de una manera, o sea, va a ser silente el curso de la enfermedad, ¿bien? Eh, Va a tener, o sea, silente significa que no va a aparecer de repente, de pronto, con mucho dolor o con un cansancio, debilidad, no, sino que va a tener un curso de varias pielonefritis agudas en que el paciente es tratado o que incluso puede no cursar con la pielonefritis aguda y solamente tener reflujo de orina, pero sin tener la, sin tener cuadros de pielonefritis. Claro, sí, es similar. Sin tener cuadros de pielonefritis aguda a repetición. Y lo que más nos va a preocupar es que en realidad estos pacientes van a llegar tarde a la consulta por insuficiencia renal crónica o hipertensión arterial. Bien, tienen muy mal pronóstico. Bien, tienen muy mal pronóstico porque justamente al ser silente, lo que va a suceder es que el paciente no va a venir a consultarnos, pues no va a tener síntomas. Entonces, directamente va a cursar o con un cuadro de hipertensión arterial por una anomalía del funcionamiento del riñón, por las cicatrices que se generan. Esto va a generar una disminución del filtrado, van a haber
glomérulos comprometidos en el filtrado glomerular y se va a disparar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o también por directamente una insuficiencia renal crónica. Bien, tiene muy mal pronóstico. Ahora, el obstructivo puede ser tanto silente, o sea, puede ser que no tenga ningún síntoma, o que tenga síntomas pero muy leves, entonces no va a consultar, o puede tener brotes, ¿bien? Brotes repetidos de inflamación con daño intersticial. O sea, esta obstrucción puede provocar pielonefritis aguda o lesiones de tipo inflamatorias, de tipo agudas, que se van a cicatrizar y van a provocar fibrosis. En general, estos pacientes con obstrucción sí pueden llegar a la consulta o sí llegan a la consulta con cuadros más de tipo de fiebre o de bacteriuria, que puede ser asintomática incluso, puede hacerse un estudio de orina, un análisis de orina, para ver si para X o por otra razón, o sea, un chequeo general, y aparece una bacteriuria y buscan la causa, encuentran la obstrucción, se resuelve la obstrucción, no hay más problema. Pero bueno, también pueden generar cuadros de pielonefritis aguda a repetición, y entonces consultar. Lo que puede llegar a suceder también en los cuadros principalmente obstructivos es que el paciente, al perder túbulos con función, o sea, alguno de los túbulos va a quedar sin tener función, la gran mayoría de ellos, si tiene muchas pielonefritis, es que puede haber poliuria y nicturia. ¿Bien? La poliuria es el aumento de las veces que el paciente tiene micción. ¿Bien? Entonces va a aumentar la cantidad de veces en el que el paciente orina, y también puede haber nicturia. ¿Bien? En cuanto a la morfología concretamente de la pielonefritis crónica, lo importante es saber que vamos a tener estas cicatrices fibrosas que van a atravesar desde la corteza hasta la médula y que van a estar bastante bien definidas cuando hagamos un corte de riñón. Se van a ver bastante bien. Y puede también haber aplanamiento de las papilas, o sea, las papilas que terminan en punta pueden estar chatas. ¿Bien? Hay una entidad propia dentro de la pielonefritis crónica, que es la pielonefritis santo-granulomatosa, que lo que tiene es bastante rara, no es muy frecuente. Lo que tiene es que podemos encontrar macrófagos espumosos, como los que veíamos, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de la aterosclerosis, que veíamos esos macrófagos espumosos que migraban hacia la media, em, que adquirían o englobaban lípidos. Bueno, exactamente eso podemos encontrar, macrófagos espumosos, y también podemos encontrar leucocitos, linfocitos, células plasmáticas y algunas otras células inflamatorias. Esto, por ejemplo, es una imagen de una pielonefritis santo-granulomatosa. Bien, quizás acá adentro podemos observar como si fuese un tejido similar a lo que pasa con el tejido adiposo, que pueden ser esos macrófagos espumosos que están retenidos dentro del tejido inflamatorio. Y pasamos a glomerulonefritis. Bien, ¿qué saben de glomerulonefritis? ¿O leyeron algo o vieron algo? Bueno, puntualmente, la glomerulonefritis son patologías específicas que afectan al glomérulo renal. Bien, y su patogenia en todas es de tipo inmune. Esto quiere decir que todo lo que veamos dentro de la patogenia, que ahora lo vamos a ver como eh, cuatro posibilidades dentro de la patogenia, las cuatro son de tipo inmune. Vamos a hacer un repaso muy rapidito de la nefrona, o sea, de la nefrona y de la barrera de filtración, que esto es lo que más nos va a importar. Cuando hablamos de la nefrona, sabemos que es la unidad funcional que tiene el parénquima renal, que está compuesta por un glomérulo y túbulos, una secuencia de túbulos. El glomérulo lo que va a hacer es principalmente hacer el filtrado glomerular, la primera parte del filtrado del plasma. El glomérulo está compuesto, como vemos acá, por un ovillo de capilares, que son estos, células mesangiales que tenemos por acá, que en realidad lo que hacen es darle sostén a los capilares. Luego tenemos una membrana basal glomerular que está compuesta por varias capas, que ahora las vamos a ver,
Además tenemos los podocitos, que los podocitos van a tener sus extensiones, que son los pedicelos, que lo que van a hacer es, digamos, lo que van a hacer entre el pedicelo y pedicelo, lo que va a suceder es que va a quedar la hendidura de filtración. Y por último tenemos la porción de la cápsula de Bowman, la porción visceral de la cápsula de Bowman. Bien. Después, además de esto, vamos a, o sea, seguido a la cápsula de Bowman, tenemos los túbulos, ¿no? Es la secuencia de túbulos que tenemos el contorneado proximal, la asa de Henle, el contorneado distal y el túbulo colector. Y la barrera de filtración, que es lo que nos va a importar acá, que es esto. O sea, vamos a ver esto. Por un lado tenemos la capa endotelial, que es básicamente las células que componen el endotelio del capilar. Recuerden que son capilares fenestrados, que tienen fenestraciones, que tienen agujeritos. Luego tenemos la membrana basal del capilar, o sea, en el capilar mismo tenemos la membrana basal, que va a actuar como una barrera física principalmente al paso de las moléculas. Esta membrana basal del capilar lo que va a tener también es, va a aportar un poco a la carga aniónica, ¿bien? Que tiene que tener la barrera de filtración para evitar que las proteínas puedan pasar a través de las fenestraciones. Lo que hacen es repeler esas proteínas, entonces no van a pasar a través de las fenestraciones que tienen los capilares. Luego tenemos los podocitos, que como veníamos hablando, también van a formar parte del epitelio visceral. Perdón, es el epitelio parietal, del epitelio visceral de la cápsula de Bowman, que lo que tiene es que van a formar como extensiones a la membrana basal, que son estos pedicelos. Que los pedicelos, justamente entre ellos, entre pedicelo y pedicelo, se van a generar las hendiduras de filtración. ¿Bien? Y luego las células mesangiales, que como bien hablábamos hoy, tienen la función más que nada de soporte del ovillo. O sea, van a estar uniendo el ovillo capilar, evitando que se disgreguen. A su vez, estos tienen receptores de angiotensina 2, que es lo que nos va a hacer, va a provocar, por ejemplo, la activación de ciertos sistemas hormonales. Y después tenemos, por otro lado, la carga polianiónica, como veníamos hablando, que lo que va a hacer es impedir el pasaje de moléculas grandes. La carga polianiónica va a estar principalmente cerca de los podocitos, ¿bien? En realidad va a estar más en conjunto con la membrana basal del capilar glomerular. Cuando hablamos de la patogenia de la glomerulonefritis, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que, como bien dijimos hace un rato, es de tipo inmune siempre. Ahora bien, se pueden presentar 4 tipos de patogenia diferente, ¿bien? Que esto va a hacer que hablemos de distintos también síndromes, ¿bien? Por eso las glomerulonefritis son tantas, porque en realidad van a depender de los procesos inmunes que los van a desencadenar. Ahora bien, mi manera o sea, vamos a hablar primero de la patogenia y después de la clasificación, porque para mí lo más complejo de la glomerulonefritis también tiene que ver con la clasificación. La primera de las patogenias que podemos encontrar en las glomerulonefritis es el ataque inmune contra componentes propios, ¿bien? Contra autocomponentes. Componentes que ya existen, que forman parte de la membrana basal glomerular y que el cuerpo los detecta como extraños, que puede ser, por ejemplo, por una predisposición genética, como una mutación de un HLA que detecte mal el colágeno. Por ejemplo, en este caso, uno de los ejemplos es el dominio no colágeno del colágeno tipo 4, y que por eso las células, los linfocitos T activen a los B y se produzcan anticuerpos contra la membrana basal glomerular. ¿Bien? Eso puede ser una de las patogenias. Muy sencillo, un ataque inmune, ¿bien? Un autoanticuerpo. Ahora, también lo que puede pasar es que los antígenos de las células glomerulares puedan ser atacados, pero por susceptibilidad genética con una reacción cruzada. O sea, en el uno se producen anticuerpos contra el dominio, por ejemplo, dominio no colágeno del colágeno tipo 4. Simplemente eso, autoanticuerpos. En el caso 2, el paciente que va a tener una susceptibilidad genética también va a, por ejemplo, no sé, enfermarse por algo, una infección viral o lo que fuera. Y se va a producir una reacción cruzada
entre antígenos de ese microorganismo, ¿bien? O antígenos de otra enfermedad, con los antígenos propios de la membrana basal glomerular. Por ejemplo, contra los anticuerpos, uno de los ejemplos es en la membranosa, en la glomerulonefritis membranosa, se producen autoanticuerpos contra los receptores de fosfolipasa 2. La diferencia entre este y este es que este es una reacción cruzada y este no. Esta es la formación de autoanticuerpos, en cambio este es la hipersensibilidad de tipo 2, que es una reacción cruzada. Esa es la diferencia. Los antígenos de la fosfolipasa 2 ya existen. Ahora el cuerpo va a generar de repente anticuerpos contra la fosfolipasa 2, cuando en realidad se confundió y los tenía que hacer para otro tipo de antígeno. O lo otro que puede pasar es que hayan antígenos para otro microorganismo, para un microorganismo X, y se confundan que hayan anticuerpos contra otro microorganismo y que estos anticuerpos se confundan y se unan a los receptores de fosfolipasa 2. La tercera de las variables son antígenos que son exógenos dentro del glomérulo. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Que hayan moléculas que se adhieran a la membrana basal glomerular y funcionen como antígenos. Acá lo que va a pasar es que se van a formar complejos inmunes in situ. ¿Bien? Es decir, viene un antígeno X, una proteína, un fármaco, lo que fuere, no sé, o una proteína de una bacteria que está circulando, se une a la membrana basal glomerular y el anticuerpo contra ese antígeno se une en la membrana basal glomerular. ¿Bien? O sea, se forman anticuerpos complejos inmunes in situ, donde se va a producir la lesión. Y el cuarto, que es muy similar a la patogenia 3, la cuarta patogenia puede ser que lo que suceda es que hay complejos que se formen, complejos antígenos anticuerpos en la sangre y que por el mismo peso que tienen esos complejos antígeno anticuerpos, cuando pasan por el capilar glomerular, se van a quedar pegaditos o se van a adherir a la membrana basal. Entonces, ahí el complejo antígeno anticuerpo es circulante y se unió a la membrana basal. No es in situ como pasa en el 3, que está el antígeno unido ya a la membrana basal y otro anticuerpo lo opsoniza, se une a él. Un ejemplo del tipo 4 es la post-estreptocóxica, donde hay proteínas del estreptococo, como puede ser la M, por ejemplo, que van a estar circulando, se van a unir a antígenos y se van a adherir a la membrana basal glomerular. ¿Se entendieron las 4 patogenias? Porque esto es capaz lo que más a veces confunde. Excelente, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Bien, y ahora a la parte más linda. No, vieron que las glomerulonefritis, esto no sé por qué no lo puse en una de las diapos. Las glomerulonefritis tienen varias formas de clasificarse. Las podemos clasificar en primarias y secundarias y las podemos clasificar de acuerdo al síndrome clínico que producen. Para mí es mucho más sencillo clasificarlas, a mi parecer, ¿no? Por el síndrome clínico que producen, porque hay algunas de las glomerulonefritis que pueden dar más de una, o sea, pueden ser o primarias o pueden ser secundarias. Bien. Por ejemplo, si no me equivoco, la membranosa, que puede ser primaria o secundaria, que también puede dar síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, que puede dar ambos. O la postestreptocóxica, que también puede llegar a generar más de una de si es o primaria o secundaria. Las primarias, o sea, que una glomerulonefritis sea primaria o sea secundaria, básicamente estamos hablando de que en el caso de la primaria, la patología, o sea, la patogenia en sí misma, la enfermedad como tal, es concretamente de los riñones. ¿Bien? O sea, primaria es enfocada solamente en el riñón. Ahora, las glomerulonefritis secundarias son glomerulonefritis que se deben a un crisol
de manifestaciones clínicas que tiene una enfermedad. Por ejemplo, en el lupus, ¿no? El lupus puede generar glomerulonefritis, pero genera un montón de otras cosas. Puede generar arritmias, puede generar exantemas, etc. Entonces, la glomerulonefritis la podemos dividir en primarias y secundarias. Algunas están dentro de otros síndromes como el Alport, que son otros síndromes. Las primarias son la afectación es directamente renal, las secundarias tienen un proceso sistémico. Por ejemplo, otras de los ejemplos de glomerulonefritis de tipo secundarias es la diabetes, ¿no? Que causa, de hecho, o sea, la diabetes causa esclerosis del glomérulo renal, ¿bien? Por la extravasación que existe de proteínas y por la lesión que se produce en la media, entonces produce, por ejemplo, una glomerulonefritis. Y por otro lado, esperen que quiero buscar cuál es la que hoy estábamos hablando, que hay una que tiene muchas patogenias, que puede ser pausa inmunitaria, de hecho, o sea, podemos no encontrar ninguno, la rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene 3 tipos diferentes de patogenia, ¿bien? Y puede ser causada por o sea, puede tener estas 3, puede tener más de una de estas, o sea, la patogenia puede ser 3 de estas, y puede ser primaria o puede ser secundaria también. Entonces, por eso, a mi parecer, y para mí es mucho más sencillo, o sea, ustedes lo pueden tomar así, también pueden hablar de las primarias y secundarias, decir qué son y cuáles son, mencionarlas ahí adentro, pero para mí es mucho más sencillo cuando se clasifican por síndromes clínicos, aquellas que producen síndrome nefrótico y aquellas que producen síndrome nefrítico. Si bien la membranosa puede generar ambos, y la nefropatía por IgA puede, después de tener una hematuria, proteinuria aislada, puede provocar un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, es mucho más sencillo si los pensamos como cuál es la porción de la membrana que va a estar, de la barrera de filtración que va a estar afectada, para que de uno y para que del otro. Entonces, cuando hablamos de síndromes clínicos, tenemos síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico, tenemos proteinuria de 3 gramos, 3,5 gramos, o sea, es una proteinuria muy alta, muy elevada. Hipoalbuminemia, porque bueno, estamos perdiendo proteínas a través de la barrera de filtración. Hiperlipidemia, porque lo que va a suceder es que el hígado, en búsqueda de poder restablecer la presión osmótica o la presión oncótica, en realidad va a producir lípidos. Y después lipiduria. La lipiduria es básicamente porque, si bien el hígado empieza a producir lípidos, no está solucionando el problema que tenemos a nivel renal. Entonces, vamos a empezar a perder lípidos también a través de la orina. Y se va a producir edema generalizado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos perdiendo proteínas a través de la orina, vamos a disminuir la presión oncótica, que como habíamos visto en fisio, la presión de las proteínas hace que el plasma se quede dentro de los capilares y dentro de los vasos. Y cuando sucede que perdemos proteínas, al tener menos cantidad de proteínas dentro del plasma, se va a extravasar ese plasma y produce edema. Bien. Dentro del síndrome nefrótico tenemos la glomerulonefritis por cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa y la focal y segmentaria. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa para que se produzca el síndrome nefrótico? Yo lo entendí con estos dibujitos, me sirvió mucho. Normalmente las cargas aniónicas tienen que ser negativas, ¿bien? La membrana basal tiene que estar unida y los podocitos, lógicamente, acompañando esta membrana basal del capilar glomerular para formar la hendidura de filtración. Acá lo que va a pasar es que se va a romper la membrana, ¿bien? La membrana basal glomerular va a estar lesionada, pero además de eso, se va a perder la carga aniónica, ¿bien? Al perderse la carga aniónica, las proteínas no se van a repeler y seguir por el capilar, o sea, la proteína que viene, uy, diablo, ya nos estamos quedando, tenemos sentido. La proteína que viene no se va a repeler, sino que se va a atravesar esta barrera y la vamos a perder por orina. Es simplemente eso. En el caso del síndrome nefrítico, lo que vamos a tener es que no vamos a perder la carga polianiónica. Por eso es que en el síndrome nefrítico vamos a tener hipertensión, que va a ser básicamente porque no va, o sea, el filtrado va a ser tal que la cantidad de plasma que está recibiendo, o sea,
la cantidad de plasma en relación al sodio va a ser mucho mayor, entonces se va a activar el sistema renin-angiotensina-aldosterona, porque no va a censar la cantidad de sodio que debería. Esto va a provocar también edemas localizados, ¿bien? Esta hipertensión en realidad va a provocar edemas localizados y también puede haber hematuria y oliguria. La hematuria, algo que tiene que podemos notar en los glomérulos, en los eritrocitos que encontramos en la orina, es que van a estar dismórficos. ¿Esto qué quiere decir? Que al pasar a través de la barrera de filtración se rompen. Entonces, por lo general encontramos una hematuria con eritrocitos dismórficos. Y a su vez, oliguria. Bien, va a haber una disminución del volumen de orina. Esto donde vamos a encontrarlo principalmente, la postestreptocóxica y en la rápidamente progresiva. Acá lo que vamos a encontrar serían las células de los capilares, bien, las células endoteliales, las rosadas. Pero acá sí lo que vamos a encontrar es un proceso inflamatorio con muchos leucocitos y pueden haber también polimorfonucleares. Entonces vamos a tener la membrana basal va a estar alterada, va a estar rota. Algunos podocitos también van a perder sus pedicelos, entonces no vamos a tener hendiduras de filtración y vamos a tener mucho infiltrado leucocitario, ¿bien? Pero lo que no vamos a perder es la carga aniónica, por eso es que no hay proteinuria, porque las proteínas vienen, se repelen y siguen por el capilar. Y vamos a tener hematuria y proteinuria aislada. Importante esto, es la única entidad que causa hematuria y proteinuria aislada es la nefropatía por IgA. Y otra cosa importante para cuando arrancamos a hablar de las glomerulonefritis, cuando les presenten y les digan una por ejemplo, glomerulonefritis focal y segmentaria. Bueno, ¿por qué focal y por qué segmentaria? Esto viene a raíz del patrón histológico, ¿bien? Que es el compromiso que tienen los glomérulos. En el caso de cuando hablamos de un compromiso focal, vamos a hablar de la afectación de algunos glomérulos. Algunos glomérulos van a estar afectados y otros no, van a estar sanos. Cuando hablamos de que es segmentario, hablamos de que se afecta parte del glomérulo. Una parte va a estar afectada, una parte va a estar sana. Cuando hablamos de que es global la afectación del glomérulo, es porque todo el glomérulo está comprometido. Entonces, segmentario y global hablan de la cantidad o del porcentaje del glomérulo comprometido y difuso y focal de la cantidad de glomérulos comprometidos. En el caso de los difusos, la afectación va a ser de todos los glomérulos. Entonces vamos a encontrar la zona en la que tenemos la glomerulonefritis o podemos encontrar todo el riñón, todos los glomérulos renales de la corteza renal afectados. O podemos encontrar una gran parte de glomérulos todos afectados. O también puede pasar que en el corte encontremos algunos glomérulos afectados de manera parcial. Entonces sería focal y segmentario. Y vamos a pasar ahora a algunos ejemplos de estos que vimos acá. ¿Hasta acá se entendió? Sí, de hematuria y proteinuria aislada vas a hablar. Sí, ahora cuando hablemos de nefropatía por IgA. Ok. La nefropatía por IgA es el ejemplo concreto de la hematuria y proteinuria aislada. Lo que va a tener el paciente es básicamente eso, o sea, va a venir a la consulta porque ve que en su orina está de color más rosada, entonces está teniendo hematuria y también va a tener proteinuria porque en el caso de la hematuria y proteinuria, en la proteinuria vamos a tener afectación de la carga polianiónica, pero parcial, no como en el caso del síndrome nefrótico que es total, la afectación de la carga. La nefropatía por IgA es muy frecuente, es una de las glomerulopatías más frecuentes y se va a producir por alteración genética de la inmunoglobulina A principalmente. ¿Bien? La inmunoglobulina A va a estar alterada en su composición molecular y lo que va a suceder es que se va a empezar a depositar en el mesangio, que hoy veíamos acá, que es esto. ¿Bien? Se va a empezar a depositar acá en el mesangio. Entonces, al depositarse en el mesangio, una de las cosas que va a producir es un aumento de esa matriz mesangial, ¿bien? Va a haber aumento del colágeno y de la cantidad de células del mesangio, lo que va a producir una hipercelularidad.
Acá deberíamos haber puesto capaz un glomérulo que esté sano, pero no sé si notan que en realidad tenemos muchísimas más células de las que deberíamos encontrar en un glomérulo. En el glomérulo deberíamos ver los capilares y no deberíamos ver ninguna de todas estas células. Solamente el capilar del ovillo y algunas celulitas acá en el medio, pero no toda esta cantidad de células que de hecho ahí se ven los núcleos, que son los basófilos. Y esto se da porque la inmunoglobulina al depositarse en el mesangio va a producir una reactividad de ese mesangio y se va a empezar a replicar las células mesangiales y a producir matriz mesangial. La forma más frecuente que podemos encontrarla es dentro de lo que se llama la púrpura de Schönlein-Henoch, ¿bien? Por eso, por ejemplo, la nefropatía por IgA es un ejemplo de una glomerulonefritis de tipo secundaria, ¿bien? Porque está dentro de un síndrome un poco más amplio. Causa justamente hematuria y proteinuria aislada, pero también puede generar síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Esto también puede suceder, o sea, puede generarse esta disgregación, este aumento de la celularidad, lo que puede hacer es a fines generar un proceso inflamatorio que genera lesión de la membrana basal glomerular y por tanto síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. En cuanto a su morfología, simplemente como veíamos charlando, al depositarse IgA dentro del mesangio va a haber hipercelularidad mesangial focal y segmentaria. Bien, no hay que enroscarse mucho con la nefropatía por IgA, sí saber que está relacionada con la púrpura de Schöllein-Henoch y que está relacionada a un defecto genético de la inmunoglobulina A, que se va a depositar en el mesangio causando hipercelularidad. Es ¿Te hago una principalmente, consulta? sí, ¿Nefropatía por IgA puede ser tanto primaria como secundaria o solo sí, secundaria? no puede ser primaria y secundaria. O sea, ¿por qué? Gracias. Porque, por ejemplo, cuando tenemos, perdón. Principalmente se relaciona a la alteración genética, pero puede haber defectos adquiridos de la IgA que hagan que, por ejemplo, se relacionan con la púrpura de Schöllein-Henoch, que puede hacer que al ser adquirido está relacionado a un síndrome. Pero también puede ser primaria y que pueda afectar solamente al riñón. Después tenemos la glomerulonefritis post-estreptocóxica o proliferativa aguda, ¿bien? Que es básicamente por la formación in situ de complejos, de inmunocomplejos, porque lo que va a suceder acá es que como veníamos hablando hoy, la reacción de tipo 2, se van a depositar los antígenos de una posterior a una faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estos antígenos se van a unir a los anticuerpos, van a circular unidos y se van a depositar en la membrana basal glomerular, ¿bien? O en el endotelio también se pueden depositar generando lesión. Lo que vamos a ver principalmente al microscopio, ¿bien? Es un cambio a nivel global de todo el glomérulo y vamos a ver también varios glomérulos afectados, ¿bien? Lo que vamos a encontrar acá principalmente es proliferación del endotelio y del mesangio por la reacción inmune que va a generar. Y también vamos a encontrar varios linfocitos. De hecho, si lo observamos, claramente no tiene nada que ver con un glomérulo renal normal, ¿no? Porque tenemos células, linfocitos intercalados. Y cuando hablamos de la inmunofluorescencia, vamos a tener un patrón granular porque lo que se va a depositar es inmunoglobulina G e inmunoglobulina M y el complemento C3, ¿bien? Se va a depositar cuando hacemos la tinción con inmunofluorescencia, se va a ver un patrón granular, es decir, que se van a ver puntitos verde flúor de la unión de del compuesto fluorescente con la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, y es el complemento. Y por último, que nos queda menos de un minuto,